Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL The Maid Series basados en el libro. Su habitación estaba en el piso 22. Llegamos frente a la sala y nos miramos. Asentimos antes de que tocara la tarjeta en la puerta y la abriera. La puerta estaba abierta. ¿Deberíamos tocar primero en caso de que se esté cambiando? Miré a mi nuevo amigo sin impresionarme por sus modales, pero sonrió. Está bien si ella está sin ropa. Nos casaremos pronto de todos modos. Eso me molestó. Sin embargo, Ten esperó en la parte delantera de la sala. Me di la vuelta para mirar al tipo más alto con sorpresa. Por favor, entra. Estaré aquí para llevarte de regreso. Cuando termines, estaré esperando para llevarte al hotel. Ten me dejó con una pequeña bomba dentro de la habitación. Tonto, al menos debería decirle a Hoy cómo terminé ahí. Simplemente me dejó entrar y me enfrenté a ese pequeño monstruo yo sola. Entré en la habitación. Un estudio con una superficie total de 42 metros cuadrados. Era suficiente espacio para poner un pequeño sofá y una cama tamaño king en el medio de la habitación. Pude ver el cuerpo de Aoi ahora durmiendo de lado, de espaldas hacia mí. No se dio cuenta de que era yo quien entraba en la habitación. Ella debía haber pensado que era Ten quien tenía la tarjeta de llave. No tengo hambre, por favor, vete, Ten. No dije nada, pero me senté a su lado en la cama. Toqué su cuello para sentir su temperatura. No tenía fiebre. Pero Aoi lo descartó de inmediato. Todavía no le gustaba que la tocaran, como antes. No me toques. No me gusta que me toquen. Pensé que estabas curada. Todavía no te gusta que te toquen. Aoi se sentó inmediatamente una vez que escuchó mi voz. Los dulces ojos me miraron con sorpresa. Nos miramos a los ojos durante muchos minutos en silencio. Parecía ser una batalla eterna. Ella finalmente rompió el silencio. ¿Cómo llegaste aquí? Ten me trajo, dije con una burla. Verme te causó tantos problemas, te niegas a comer. No seas entrometida, Aoi dijo con enojo. Ella me miró a los ojos y preguntó con franqueza, ¿por qué estás aquí? ¿Solo porque Ten te lo pidió? Ten me dijo que estás deprimida desde que me viste. Pensó que yo podría ser la razón. ¿Por qué? ¿Fue tan malo verme? Me burlé de ella y pareció funcionar. Aoi se mordió el labio luchando contra sí misma. ¿Quién dijo eso? ¿Por qué estaría deprimida después de verte? No lo sé, todavía me amas, supongo. Me burlé de ella porque quería que se riera, pero eso la hizo enojar aún más. Tomó su teléfono y me lo arrojó a la cabeza con enojo. ¡Ay! No fue lo suficientemente fuerte como para hacerme sangrar, pero dolió lo suficiente como para enojarme. La agarré de la muñeca y la miré con enfado. Esto es demasiado, Aoi. No, no lo es. ¿Cómo te atreves a decir eso? Ya no te quiero porque eres una que me dejó porque no tenía dinero, dijo, y aún así me golpeó en el hombro. Puedo hacer más que esto. Si solo tengo un martillo, te romperé la cabeza. Si tengo un cuchillo, te apuñalaré. Haré lo que sea que te cause dolor. Tengo dolor ahora, eso no es suficiente. Quería lastimarte más. No comes, no duermes, es suficiente para lastimarme. No tienes que hacer nada, ahora tengo mi castigo. Agarré su brazo que todavía intentaba golpearme. Usé otra mano para empujar hacia abajo su pecho, obligándola a quedarse quieta en la cama. Lo que sea que quieras hacerme, solo hazlo. Quieres regañarme, insultarme, hablar de mí, pero come tu comida. No preocupes a otras personas. ¿Quién? Nadie en este mundo se preocupa por mí. ¿A mí? De repente fue como si alguien hubiera presionado el botón de silencio en el televisor. Yo estaba encima de ella y la miré a los ojos tratando de hipnotizarla para que se quedara quieta. La obligué a quedarse quieta, no moverse. Eso era lo que quería. Sacó su brazo de mi agarre y tiró de mi cuello hacia abajo. ¿Estás preocupada por mí? ¿Por qué estás preocupada por mí? Amigas, porque somos amigas. Solo eso, ¿qué otra cosa? Nuestros rostros y nuestros labios se acercaron uno al otro como un imán. Sonó una alarma del teléfono de Aoe. Como una campana fue la que nos salvó.
¿Qué fue eso? ¿Por qué terminamos aquí? Ambas nos miramos a los ojos mientras ella todavía estaba debajo de mí. Primero me alejé y fingí que no pasaba nada. Me tengo que ir. Aoe, tienes que comer. No quieres ser una novia demasiado delgada. Jin, quería terminar la conversación. Mi deber estaba hecho ahora. Lo que acababa de suceder fue un error que podría haber tenido algún efecto negativo. Tuve que fingir que no pasó nada. Come algo de comida, ¿de acuerdo? Te sientes sensible por mí, ¿no es así? Ella era la misma chica sencilla. Ella dijo lo que pensó. Hoy, todavía hablaba con franqueza como si no fuera a casarse en un futuro cercano. Era el ambiente, dije con un tono serio. Estoy soltera y sola. Cualquiera puede hacerme sentir sensible. No tienes a nadie ahora, ¿verdad? Estaba saliendo, pero me di la vuelta una vez que escuché eso. Aoe se quitó la camisa y mostró abiertamente su sostén de encaje blanco. Puedes ser sensible, está bien conmigo. ¿Por qué estás haciendo esto? Quiero saber si realmente no sientes nada por mí. No, no siento nada. Los dulces ojos caminaron hacia mí y desabrocharon su propio sostén frente a mí. Su piel suave que no había admirado durante 3 años, ahora me desafió a tocarla. Volví la cara hacia el otro lado. Bien, no me hagas darme cuenta de que sientes algo. Los dulces ojos se inclinaron y susurraron en mis oídos. Jugaré con tus sentimientos hasta que no puedas soportarlo. Nuestros rostros casi se tocaron. Eso era típico de los coqueteos de Aoe, pero era diferente. Antes era coquetear con el amor, pero esto era vergüenza. ¿Qué esperaba ella? ¿Qué quería ella? Me tengo que ir. No olvides comer tu comida. ¿Cómo puedo liberarme de este sentimiento de que no estás cooperando conmigo? Ella dijo con una sonrisa. Deberías llamar a Ten para que me ayude a aliviarme. Me di la vuelta para mirarla con enojo. Una sonrisa apareció en su rostro como un ganador. Me hizo darme cuenta de que perdía contra ella otra vez. Sí, tienes sentimientos por mí. Aoe dijo con brillo en sus ojos. Ahora es mi turno de darte un dolor insoportable. Debido a que Aoe dijo que no estaba aliviada y que todavía lo quería, me puso tan nervioso que tuve que arrastrar a su futuro novio para que me llevara al hotel lo antes posible. Su sentimiento de venganza era tan destructivo. Nunca supe lo que ella haría. Durante todo el camino de regreso, Ten trató de ser amable conmigo. Noté algo de coqueteo debajo de eso. Sucedió que lidié con un tipo como este antes, así que me di cuenta. Vamos a almorzar de vez en cuando. Quería ser tu amigo.